Y hablemos también de la tercera ola que se avecina, según se ha señalado. Está en la línea telefónica, y lo agradecemos mucho, la doctora Lori Ann Jiménez Faibi. Ella es doctora en Ciencias Médicas de la Universidad de Harvard, profesora e investigadora en microbiología, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM, directora general de la organización Salvemos Conciencia. Lori Ann, muchas gracias por aceptar, como siempre, nuestra invitación y conversemos unos minutos, si no tienes inconveniente, sobre esto que se insiste mucho, no solamente en México, pero también en México y sobre todo en nuestro país. Una tercera ola. ¿Viene una tercera ola en relación con la pandemia, crees tú? Muy buenas tardes otra vez. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero placer siempre estar en su programa. Muchas gracias. Mire, contestando su pregunta, sí, parece ser que una siguiente escalada es inevitable, dadas las condiciones que tiene nuestro país en términos del control de la pandemia. Estamos teniendo ya indicadores muy importantes alrededor del mundo. El día de hoy, la canciller Angela Merkel en Alemania, de hecho, mandó a un confinamiento masivo al país porque viene una escalada muy importante que está desde luego mediada por la propagación de las nuevas variantes del virus. Hoy por hoy, Brasil es el epicentro de la pandemia. Brasil está viviendo una situación realmente dramática en la pandemia, en donde ya han superado su pico de los meses de diciembre, enero y febrero, que fue su pico más alto. Hoy está ya rebasando la parte más alta de su epidemia local. Brasil tiene, en la mañana estaba reportando cerca del 90% de ocupación hospitalaria a nivel nacional, que es muy dramático. Brasil está virtualmente en un colapso nacional por la pandemia. Ahora no es solo Brasil. Doctora, México tiene una curva parecida en términos pandémicos a lo que tiene Brasil, desde luego no en esos números, pero para allá vamos, ¿no? Sí, es decir, México y Brasil han seguido una curva muy parecida porque la estrategia de México y Brasil siempre ha sido parecida. Es decir, tanto México como Brasil tienen líderes que han sido negacionistas de la ciencia, ¿no? Se han negado a utilizar el cubrebocas, han desestimado medidas importantes de prevención, han minimizado la magnitud del problema, de la crisis, y entonces seguimos pues estrategias similares y nuestras curvas son muy parecidas. México va aproximadamente unas 4 semanas por detrás de la curva de Brasil, siguiendo una curva muy similar. Brasil desde luego reporta siempre más casos que México porque Brasil hace más pruebas, pero la tendencia ha sido muy similar. Lo que ahorita le está pasando a Brasil parece que es lo que viene para acá. Los indicadores ya son demasiados para hacer pensar que esto no es real. Es todo Sudamérica, es casi todo Sudamérica, Paraguay, Uruguay, Chile incluso, que está vacunando muchísimo Chile. Chile tiene una campaña extraordinaria y muy efectiva de vacunación, sin embargo no han podido controlar ese repunte. Es Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y desde luego Brasil. En Europa están hoy con confinamientos masivos Francia, Italia y Alemania. Y hay un repunte muy importante esta vez en el este europeo. Países como Ucrania, como Chechnya, como Polonia, Rumanía. Es decir, todos los indicadores están ahí. Lo que viene es para nosotros sería una tercera escalada, que no me gusta llamarle ola o oleada, porque México nunca ha salido de su primera ola. La pandemia aquí simplemente ha sido una ola que después subió y que ahora vuelve a subir. Pero no es decir, nunca hemos controlado suficiente para decir que nos viene otra oleada. Entonces, cuando el gobierno nos dice en su discurso nos dice que nos quiere hacer creer que a la gente que ya estamos viendo la salida, en realidad es que no estamos viendo la salida, ¿o sí? De ninguna manera. Lo que el gobierno de México está haciendo es mintiéndole a su población. En ningún lugar se está hablando de que estemos ya saliendo del problema. En ningún lugar en el mundo. Es decir,
incluso Estados Unidos, que logró una hazaña que parecía absolutamente imposible. Estados Unidos fue el país que peor manejó la pandemia durante la gestión de Donald Trump, con el mayor número de casos de defunciones, y Donald Trump dejó la presidencia con los hospitales al borde del colapso en muchísimos estados de los Estados Unidos. Aún así, entró Joe Biden y lo que hizo fue una disminución increíble de casos y contagios y demás. La gente cree equivocadamente que esto tiene algo que ver con la vacunación. Desde luego, Estados Unidos está vacunando mucho, tiene una campaña muy eficiente de vacunación. Pero lo que hizo Estados Unidos, la vacunación no la vamos a ver reflejada en el desarrollo de la pandemia hasta mediano o largo plazo. Ahorita lo único que puede funcionar para hacer una diferencia, lo que hizo una diferencia en un país como Estados Unidos, es que redoblaron sus estrategias de contención, es decir, de control de la dispersión de los contagios en la comunidad y de sus medidas de mitigación. Esto es lo que hizo Estados Unidos, disminuir radicalmente sus casos. Ahora están blindándose con la vacunación. Blindándose, ¿qué quiere decir? Que ahora se están protegiendo de un siguiente repunte, vamos a decir. Que no quiere decir que no puedan tenerlo, pero quiere decir que se están protegiendo para ello. Lo que nuestras autoridades dicen es una falsedad. Lo que todos los indicadores mundiales están indicando hoy es que estamos iniciando una nueva pandemia, una nueva o un capítulo segundo de la pandemia, como lo quieran ver. Este está dictado por las variantes del virus, que son más contagiosas, que posiblemente pueden evadir, por lo menos parcialmente, a la inmunidad que se confiere a través de la infección natural y de las vacunas, y que pueden llegar a ser potencialmente más virulentas. Es decir, estamos en un grave riesgo, tomando en cuenta que las vacunas todavía son muy pocas las que se han aplicado a la población. Hace falta aplicar 70 millones, vacunar a 70 millones de personas arriba de los 16, 17, 18 años. Sin embargo, para lograr este blindaje, pues habría que aplicar vacunas con mayor intensidad, y al paso que vamos, la vacuna no es precisamente la panacea en este momento, pero sí genera esperanza y genera también relajamiento social, porque quienes ya han tenido la suerte, la fortuna de contar con la vacuna, ya se sienten como que pueden bajar la guardia. Esto es muy desafortunado, desafortunado que el mensaje que se está dando por parte de nuestras autoridades sea realmente tan desatinado. Se está queriendo proteger la imagen, vamos a decir, de quien guía la estrategia de control de la pandemia y del presidente, por encima de cuidar las vidas de los mexicanos. Pues sí, quedan muy bien diciendo, miren, ya hicimos algo grandioso por ustedes, trajimos vacunas, pero se omiten decir lo siguiente: el efecto de las vacunas no es un efecto inmediato, es un efecto, si bien nos va a mediano o largo plazo. Lo que el gobierno de nuestro país nunca ha hecho es lo que se tenía que haber hecho desde el principio, lo que se tiene que hacer el día y lo que se tiene que seguir haciendo en los meses hacia adelante. Y esto es, se tiene que basar la estrategia de control en detener la propagación de la infección en nuestras comunidades. Mientras esto no pase, con camas o sin camas, con vacunación o sin vacunación, aquí vamos con confinamientos y sin confinamientos, hay que decirlo. Aquí vamos a seguir teniendo una estrategia fracasada y le vamos a seguir sumando muertos. La vacunación es algo que va a tomar efecto en el mediano y largo plazo, y cuidado, porque confianza en la vacunación es realmente peligroso. Desconocemos cuánto tiempo dura la inmunidad que confiere la vacuna, las vacunas, ¿ok? Y sabemos que ahora hay estas variantes que están adquiriendo la capacidad de evadir la inmunidad que confieren las vacunas. Ahorita, farmacéuticas como Moderna y Pfizer están ya fabricando sus vacunas, vamos a decir, recargadas, o las vacunas mejoradas, que lo que hacen es mejorar la inmunidad que se confiere ante estas variantes del virus. ¿Por qué? Porque están anticipando que vamos a necesitar un refuerzo anual de estas vacunas. Entonces, este show que se está haciendo aquí de ir vacunando pian pianito conforme conviene,
tal vez a los intereses electorales, es una tontería, porque lo que se necesita ahorita es vacunar a la mayor cantidad de la población posible, porque seguramente dentro de unos 10 o 12 meses vamos a tener que volver a empezar el ciclo de vacunación. Entonces, sí, decirle a la gente o hacerle creer que de alguna manera ya vamos de salida, me parece que es un discurso realmente criminal, porque lleva a la gente a relajarse y a pensar, bueno, pues ya vamos de salida, ahora sí me puedo ir a la playa, ¿verdad? Y esto va a generar más infecciones en un punto del tiempo en la pandemia que es realmente muy crucial. Va para largo esta pandemia, Lori Ann Jiménez Faibi, va para largo y no podemos relajarnos, tienes toda la razón. ¿Cuándo estimas que hará crisis de vuelta? Le llamas tú tercer embate porque no te gusta llamarle tercera ola. ¿Cuándo viene este tercer embate con mayor intensidad que se verá reflejada sin duda en número de contagios y por desgracia de muertos? Pues ahorita las cifras nacionales no están mostrando, hay algunos estados como Chihuahua que ya empieza a mostrar un ascenso. En realidad, si lo que ha pasado anteriormente vuelve a ocurrir ahora, que es que vamos unas 4 o 5 semanas por detrás de Brasil, yo diría que para mediados o finales del mes de abril comenzaremos a ver esto. Si nos pega en la magnitud en la que se espera, como está pegando en países del este de Europa y en Sudamérica, esperaríamos que esta segunda escalada, o tercera escalada, perdón, pudiera rebasar lo que vimos después de las fiestas de fin de año, lo cual es algo realmente muy dramático. Pero da la impresión de que la gente no lo cree, porque la gente está influenciada, sin duda, por la información. Y si el gobierno dice que vamos saliendo, que vamos bien, y la gente ya empieza a estar vacunada, aunque sea un porcentaje muy menor todavía, hablábamos de un 4.3% de la población, se necesita un 70% para la inmunidad de rebaño, en fin, para el blindaje. Pues la gente se relaja y viene la semana mayor, que son las vacaciones, y bajamos la guardia, y entonces hay que esperarnos a abril para ver otra vez lo terrible que vivimos en diciembre, enero de este año. Así es. Ahorita podríamos estar rebasando eso. Las siguientes semanas y meses podrían ser una repetición, pero mucho más acentuada de lo que vimos entre finales de noviembre, diciembre y enero, vamos a decir, de este año. Ahora, parece muy irónico, ¿no?, que terminan nuestras autoridades echándole la culpa a la población. Oiga, es que ustedes no hicieron caso, dijimos que se quedaran en casa. Dijimos, no, a ver, yo creo que no hay que olvidar lo que está ocurriendo. El día de hoy el subsecretario de Salud dio un supuesto decálogo, ¿verdad?, en donde prácticamente pues dio luz verde para que la gente se vaya de vacaciones. En un momento crítico de la pandemia, está dando luz verde, dando consejitos como protéjase usted del calor, use ropa ligera, lentes y protector solar, ¿no? Yo creo que el señor está para dar consejitos de vacaciones. Yo creo que necesitaríamos establecer, como lo ha hecho hoy la canciller Angela Merkel en Alemania, es decir, normas estrictas para evitar que se venga esta siguiente escalada, que podríamos estar viendo algo realmente mucho peor de lo que vimos a fin de año. Hoy por hoy, México en los próximos días va a estar llegando ya a 200,000 muertos en cifras oficiales de la pandemia. Si lo consideramos en el contexto del exceso de mortalidad, quiere decir que esta semana México ya está rebasando el 500,000 de muertos por COVID-19. Ahora, se nos va a sumar otro 500,000 si no hacemos algo para detener lo que se nos viene encima. Es muy importante que estemos conscientes de ello para tratar de protegernos. Pues te agradezco muchísimo, doctora, como siempre, la oportunidad de escuchar tu punto de vista en calidad de experta, doctora en ciencias médicas de la Universidad de Harvard, distinguida profesora e investigadora en microbiología de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por la advertencia. Ojalá entendamos que los días por venir tenemos que ser sumamente cuidadosos respecto al uso de cubrebocas, al distanciamiento social, a ventilar nuestros lugares habituales de desempeño
total de todos los días, evitar aglomeraciones, evitar tumultos, evitar estar juntándonos y cuidarnos muchísimo hasta en tanto se avanza en esta lucha que no da todavía muy buenas esperanzas. No estamos viendo todavía la salida. Creo que me queda claro como conclusión de lo que nos has dicho y se puede poner peor, por desgracia. Ojalá te equivoques. Ojalá que me equivoque, eso me encantaría, equivocarme, ojalá que así sea. Mientras hay que cuidarse mucho, pero no nada más de dientes para afuera, hay que usar el cubrebocas, todo lo que acaba de decir usted, ventilar los espacios, evitar aglomeraciones, utilizar correctamente el cubrebocas. Lo que es más importante de todo es que la gente entienda, nosotros jugamos un papel muy importante en todo esto, y el papel que jugamos es seamos parte de una solución, no sigamos siendo parte del problema, no queremos que se mueran más mexicanos, y para hacer esto necesitamos protegernos del contagio, eso es lo que importa, protegernos del contagio. Hagamos todos eso y esperemos que yo me equivoque y que no venga tan dura la siguiente escalada. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptarla. Muy buenas noches o buenas tardes. Buenas noches. La doctora Lori Ann Jiménez Faibi, le digo doctora en Ciencias Médicas de la Universidad de Harvard, es infectóloga e investigadora de microbiología en el Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. A ella la han atacado mucho en redes sociales los bots de la Cuarta Transformación, diciendo que esta señora está loca, que como una dentista nos puede dar este tipo de consejos. Bueno, pues eso es lo que piensan algunos o les hacen pensar a algunos. Ella es autora de un libro que se llama Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, de Editorial Planeta.